tema que es preocupación de todos los bolivianos, ¿no? De todos los bolivianos de bien, que es el tema del narcotráfico, así que empecemos cuando ustedes gusten. Con todo gusto, te saludamos primero desde la capital del país, en pleno año del Bicentenario, a la vuelta de la esquina, ya la fecha especial. José Antonio. ¿Cómo está, Manuel? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros para tratar el tema que, nos ha llamado la atención, ¿no? Narcoestado en Bolivia. Bien, entonces empecemos, ¿no? Yo quiero, siempre con el ánimo de aportar con temas novedosos, pero que son muy importantes. Resulta que el gobierno de Luis Arce, a través del vicepresidente David Choquehuanca, ha enviado una nota a la Organización Mundial de la Salud solicitando que sus expertos puedan hacer un examen crítico del cultivo de hoja de coca en realidad, para posteriormente solicitar a la convención la desclasificación de la hoja de coca de la lista de estupefacientes. Este es un tema que es muy importante, pero el gobierno lo está haciendo de manera clandestina y es importante denunciarlo, porque en primer lugar los cocaleros de los Yungas y de otras regiones no saben del tema, no han participado de la elaboración. Se ha hecho un dossier que ha sido enviado a la Organización Mundial de la Salud. El dossier lo tengo en mis manos, es objeto de estudio, de investigación. Por supuesto que es un dossier mediocre, podríamos llamarlo así, pero hay implicancias y de eso quiero hablarles porque está vinculado también a la actividad ilícita del narcotráfico. La primera implicancia es que si los expertos de la Organización Mundial de la Salud, tomando en cuenta el dossier que ha presentado la vicepresidencia, llegaran a hacer un estudio profundo como debe hacerse, es muy probable que se tome la decisión de retirar la hoja de coca de la lista de estupefacientes. Esto ha sido realizado por la Convención de 1961, donde se introduce a la hoja de coca como si fuera igual que un estupefaciente, y a partir de ahí viene la prohibición para el cultivo de la hoja de coca en cualquier país del mundo. Viene también la prohibición del transporte de la hoja de coca. Entonces, ustedes saben que ha habido una historia, el gobierno de Paz Zamora hizo una campaña indicando que coca no es cocaína, pero el que fue más hábil y fue más allá fue Evo Morales al retirarse de la convención. Entonces, esto causó un impacto muy importante y luego inmediatamente solicitó la reincorporación de Bolivia a la convención, pero con una cláusula donde se menciona que el cultivo y el picheo de la hoja de coca es legal en Bolivia. Y esto fue aceptada por la convención. Entonces Bolivia ha vuelto a reingresar a la convención, pero con esa maniobra política, ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, pero con el resultado concreto de que en Bolivia es legal pichar la hoja de coca. Por lo tanto, es legal su cultivo, es legal su comercialización y hasta ahí llegaríamos, digamos, en términos de legislatura. Si se da la desclasificación, se abre un abanico de temas, de posibilidades con las cuales yo quisiera reflexionar un poco con ustedes y también ver cuál es el impacto de este tema en la actividad ilícita del narcotráfico. Hasta ahí, digamos, les doy este pantallazo, esta introducción. La nota ha sido enviada el año pasado. Está en curso el estudio que tendría que hacer la Organización Mundial de la Salud. Hay el dossier que está circulando en ámbitos internacionales y la posibilidad está abierta porque además cuenta con el respaldo de otro país de la región andina que se ha sumado muy rápidamente a esta iniciativa boliviana, que es Colombia, ¿no? Con el presidente Petro, y ambos países están pechando en ámbitos internacionales absolutamente sin que la opinión pública boliviana conozca, esté muy bien informada sobre este tema, y por lo tanto esta situación va a continuar. Entonces veremos también qué pasa con el próximo gobierno, si le da continuidad a esta política y cuáles son las ventajas y desventajas de la misma. Bien, José Antonio en la capital. Don Manuel, vale decir que no ingresaría, según la Constitución, no sería plausible precisamente lo que algunos años atrás pretendía Hugo Banzer Suárez, la hoja cero.
O la coca cero. No sería, según la Constitución. Uno es la Constitución, ¿no? Que para que es patrimonio, la hoja de coca, hay un artículo específico, hay una ley, la 906, que tiene una pequeña historia, hay que contarla, y es que antes de la 906, la única ley que había era la 1008, y la 1008 clasificaba las zonas en zonas tradicionales y en zonas en transición o de prohibición para su erradicación. Entonces, lo que tú dices en la ley 1008 era que después de un tiempo únicamente debería haber en las zonas tradicionales los yungas de La Paz, los yungas de Mandiola en Cochabamba, y el resto se consideraba en transición para su erradicación. El año 2017, Evo Morales se convoca a los cocaleros, les hace elaborar participativamente un proyecto de ley y luego lo da la vuelta ese proyecto de ley. Ya sabemos cómo ha operado el MAS en este tiempo. Entonces muchos dirigentes que hicieron un borrador resultaron comprometidos con la nueva ley, y la nueva ley amplía los cultivos de 12.000 hectáreas que estaban en la ley 1008 a 22.000. Entonces, lo que se planteó en años anteriores de erradicación cero, en este momento tendría las tres dificultades. Uno, la Constitución, que protege. Dos, la ley 906, que amplía los cultivos hasta 22.000 hectáreas, que por supuesto no se ha cumplido, eso es otro tema del que vamos a hablar. Y luego tendríamos esta desclasificación, que si se llevaría a efecto, podría ser legal la plantación de hoja de coca en cualquier país que sea miembro de la Convención de 1961 sobre estupefacientes. Es decir, que inmediatamente podría haber cultivos en Perú, en Ecuador, en Brasil, donde ustedes quieran. Entonces, el tema se está moviendo. Eso es lo que me parece importante este programa y la oportunidad de tratar el tema. El tema se está moviendo, el gobierno lo está moviendo y puede haber resultados de acá a un tiempo. Y luego ya nosotros vamos a intentar interpretar los resultados, pero es importante conocer desde un principio lo que el gobierno está haciendo. Don Manolito, ahora dígame, siendo honestos así, ¿cuánto de la coca boliviana que se produce tanto en el Chapare como en los yungas necesitaría nuestro país para el aculicu y para la cuestión medicinal? ¿Cuánto? Y cuánto hay de exceso precisamente en las plantaciones de coca, don Manuel? Sí, hubo una época durante el gobierno de Evo, ministro de gobierno Carlos Romero, que la cooperación internacional puso plata para hacer el estudio del consumo de la hoja de coca en Bolivia, con el fin que tú mencionas, ¿no? Es decir, cuantificar cuánta gente mastica, se hace matecitos, ¿no? O utiliza en términos rituales, y de esa forma establecer cuántas hectáreas eran las necesarias. De acuerdo al estudio escondido por el ministro de entonces, Carlos Romero, pasaron creo que 3 años hasta que la cooperación internacional se molestó y exigió la publicación. A regañadientes hicieron la publicación y exageraron en los datos, por supuesto, y se obtuvo que más o menos se necesita unas 8.000 hectáreas por demás para cubrir todo lo que se necesita en términos de aculico, mates, lo que ustedes quieran. Pero ya estamos, la ley de amplía de 12.000 a 22.000. Ya estamos casi 3 o 4 veces más. Y finalmente lo que se produce en Bolivia cada año, llegamos a las 41.000 hectáreas, de las cuales hay una erradicación de más o menos 10.000. Pero cada año se está sembrando en Bolivia 40.000 hectáreas. Es decir, estamos muy lejos de las 8.000. Podríamos decir que se está hasta 4 o 5 veces más sembrando hoja de coca de la que se necesita, porque además esta siembra de hoja de coca está descontrolada porque ahora se está sembrando en 17 provincias. La ley 906 habla de 12 provincias, es decir, hay 5 provincias nuevas. Con Evo Morales únicamente se producía en La Paz y Cochabamba. Con Luis Arce se produce en 2 departamentos más, en Beni y en Santa Cruz. Es decir, estamos frente a la explosión de una producción de hoja de coca absolutamente descontrolada. Y por lo tanto, el estudio de consumo, el primero que le ha dado la espalda ha sido el gobierno de Evo Morales y continúa el gobierno de Luis Arce, a los cuales no les interesa la cantidad de hoja necesaria para
fines rituales, medicinales o masticado, sino lo que les interesa es que esta economía no se detenga, porque es la única economía que genera dólares dentro del país, ¿no? Los exportadores de carne, de soya, tienen que sacar su producto y afuera son pagados en divisas. En cambio, el narcotráfico, los narcotraficantes vienen y pagan aquí, dentro del país, con dólares. Entonces, es la única actividad ilícita que está generando divisas dentro del país. Sí, hay una intención desde el gobierno de mantener y ampliar los cultivos ilegales de hoja de coca. Les voy a poner algunos ejemplos. Luis Arce ha planteado hace un par de meses que iba a industrializar la hoja de coca por segunda vez, ¿no? Evo Morales fue el primero que lo planteó y fracasó ese proyecto, y ahora Luis Arce dijo que iba a hacer una planta de industrialización de la hoja de coca. Por lo tanto, no hay que hacerse problemas, según el gobierno, porque al final se va a industrializar, pero eso de la industrialización es un cuento, porque de acuerdo a lo que estamos discutiendo para la desclasificación, pues se ha hecho estudios, y nosotros también vamos a aportar con estudios, en el sentido de que la hoja de coca no es un nutriente. Este tema es vital, porque los defensores de la ampliación de los cultivos dicen que la coca es un alimento, y eso es falso. Por lo tanto, la industrialización no puede realizarse, y no lo está pudiendo hacer ni siquiera el gobierno de Luis Arce, porque la hoja de coca solo se mastica y se chupa. No sé si ustedes han aculicado alguna vez, han debido de pichar. No hay la forma de aplastar con los dientes, masticar la hoja y meterla al interior del aparato digestivo. Por lo tanto, no se puede hacer harina de hoja de coca para hacer pan o para hacer tortas. Y por lo tanto, la industrialización no demandaría una cantidad significativa de nuevos cultivos de hoja de coca. La industrialización además está sufriendo en este momento otro proceso que es absolutamente distinto e ilegal, que es la coca machucada. Ustedes han debido de ver en Chuquisaca, en Potosí, en La Paz, en Santa Cruz, que se vende libremente la hoja machucada sin registro sanitario. Es decir, esa hoja es hoja ilegal. Esa hoja es una hoja que no proviene de los cultivadores, de los yungas fundamentalmente, que son los que venden para el aculico, sino que esta hoja es la hoja excedentaria de las zonas prohibidas o de las zonas ilegales. Y la hoja machucada es terrible porque además le están poniendo una serie de aditivos para darle sabores, sabor a maracuyá, sabor a Red Bull. Es decir, le están colocando no solamente lejía o bicarbonato, sino otros productos más que son absolutamente desconocidos. No hay ningún estudio en Bolivia sobre la hoja machucada, y tampoco hay ninguna prohibición de las instancias estatales que regulan la producción o la transformación de productos que van a ir al consumo o directamente al aculico. En consecuencia, esta es otra forma nefasta que tiene el gobierno de seguir promoviendo los cultivos ilegales, y este rebalse es la coca machucada, que debería ser investigada y debería ser prohibida si es que no cumple con estándares de salud mínimos. Si tú, Douglas o José Antonio, quieres abrirte una fábrica o un emprendimiento de mermelada de papaya, por ponerte un ejemplo, tienes que todo, registro sanitario, laboratorios, área de refrigeración, área de conservación, higiene, todo eso, pero no pasa eso con la coca machucada. No, es un producto que tiene la venia del Estado para estar en las bocas de mucha gente, cumpliendo obviamente un objetivo que no es precisamente salud. Así es. ¿No? José Antonio. Ahora, don Manuel, usted ha dicho que en la época, más bien en el gobierno de Arce, no solamente son ya 2 departamentos que producen la coca, tanto La Paz como Cochabamba, ahora se han expandido a otros departamentos, Santa Cruz, Beni. Por ende, ahora también son productores de coca o productores de cocaína. Ambas cosas, ¿no? Las zonas tradicionales, yungas y yungas de Bandiola, tienen un producto interesante, una variedad de hoja de coca que es la chiquitita, ¿no? La que se consume. En cambio, las otras zonas están con otra variedad de hoja de coca que directamente va al narcotráfico. Y les voy a dar algunos datos.
A veces la gente de los yungas un poquito se molesta, pero nosotros como investigadores tenemos que decir la verdad. La verdad no nos tiene que hacer daño. Del total de hoja de coca producida en Bolivia, del 100%, de los yungas, Chapare y Apacaní, de toda Bolivia, ¿no? Sin hacer distinción, el 56% va al narcotráfico. Es decir, hay un 90 y pico % de la hoja de coca del Chapare que va a fines ilícitos, pero también de los yungas y de Alto Beni, de todos los lugares donde se produce hoja de coca, también hay un rebalse y el 56% se desvía al narcotráfico. Cuando yo hablo con la gente de los yungas, porque tengo siempre talleres, estamos siempre en relación con los yungueños, a veces se molestan y dicen, no, nuestra hoja de coca no va, ¿no? Otra cosa es que lo llevamos al mercado de Villa Fátima y una vez que sale del mercado ya no es nuestro problema, porque ya nosotros como productores hemos cumplido y hay comercializadores que se encargan de desviar la hoja de coca, incluso de los yungas. Bueno, resulta que hasta ese tema está desvirtuado por la realidad. Hay que recordar que hubo un mercado paralelo de ADEP Coca, que hay una serie muy fuerte de productores de hoja de coca que están con Evo Morales, y también el sistema de reparto de la comercialización se hace a través de carpetas con la vista buena de DIFCOIN, que es la instancia estatal. Y bueno, los carpeteros que se llaman, los que tienen la carpeta, que es la única autorización para comercializar la hoja de coca al interior del país, es una asociación vinculada al Estado, a DIFCOIN, y que tampoco garantizan ellos que puedan darle un uso lícito a la hoja de coca, incluso a la producida en los yungas. Entonces tienes un montón de gente que es ajena a los productores, especialmente de los yungas, que se dedica a la comercialización y que están haciendo mucho dinero con la comercialización de la hoja de coca, y ellos son los que terminan también desviando la hoja de coca al narcotráfico. Entonces, en resumen, con el gobierno de Luis Arce el problema se ha ahondado, se ha profundizado, se ha complejizado, pero ahora tenemos esta iniciativa que lo que busca es la desclasificación, que si bien puede ser buena, pero así como está planteada por el gobierno, tiene varios peros, y lo que nosotros exigimos es que esa desclasificación pueda darse también para que el país aproveche esa posibilidad que se puede abrir. Porque si a nivel internacional se desclasifica la hoja de coca, podríamos tener un ingreso muy importante para el país, siempre y cuando desarrollemos todos los patentes vinculados a la hoja de coca para usos medicinales, farmacéuticos, rituales, lo que ustedes quieran, y que podamos ser exportadores de la hoja de coca. Yo termino esta parte comentándoles que el Perú es el único país en el mundo que exporta más de 2.000 toneladas de hoja de coca a Estados Unidos, porque la Coca-Cola saca una esencia de la hoja de coca que lo utiliza en su fórmula, y además hay algunos laboratorios en Estados Unidos que hacen fármacos con la cocaína que se obtiene de la hoja de coca. Entonces la pregunta que yo me hago es si está en la lista negra de estupefacientes, ¿cómo es que el Perú logra exportar legalmente cada año hoja de coca a Estados Unidos? Es que ahí hay algo donde ellos saben en qué ampararse. En primer lugar, es una empresa del Estado peruano la que lo hace, y en segundo, se amparan también en el desarrollo de patentes y una serie de autorizaciones, y nosotros estamos absolutamente en la ignorancia. Por eso es que esta sería una buena oportunidad para desarrollar gestión del conocimiento, pero para eso necesitamos pues que el gobierno y la sociedad civil nos involucremos en este tema, porque caso contrario, ustedes se van a dar cuenta que la actividad ilícita del narcotráfico va a seguir campeando en el país. La desclasificación sin conocimiento, sin investigación, sin desarrollo de patentes, sin una política desde el Estado, es prácticamente agrandar el problema de haberse desclasificado ya la hoja de coca en Bolivia, desclasificar a nivel mundial. Y eso puede generar, además, lo que muchos cocaleros manifiestan de cierto temor a que con la desclasificación se pueda dar el libre cultivo en cualquier país del mundo, porque si deja de estar en la lista de estupefacientes,
la hoja de coca ya no es considerada ilegal en ninguna parte del mundo. Entonces, es la posibilidad más bien de que el problema se multiplique a nivel internacional y de que también en otros lugares se empiece a hacer pues cocaína de la hoja de coca y nos quiten nuestra porción, digo nuestra porque Bolivia también es productor, ¿no? Aunque nosotros no estamos metidos en ese tema. Entonces, hay un sector cocalero que rechaza de plano la idea de la desclasificación porque consideran que van a tener nuevos competidores y que el mercado de la cocaína se podría venir al piso. Además, tomando en cuenta que hay otros productos como las anfetaminas y otros que se está produciendo las drogas sintéticas, por ejemplo en México, se está inundando Estados Unidos y prácticamente el desarrollo de estas drogas sintéticas podrían también, de acá a unos años, no sabemos, no tenemos una bola de cristal, podrían hacer que la cocaína deje de ser demandada a nivel internacional y por lo tanto esto sería la ruina para todos los productores. Es un tema bien interesante, es un tema hiperpolítico, porque como te digo, el tema de la desclasificación podría surgir en los próximos meses como una bandera a favor del próximo gobierno o en contra del próximo gobierno, dependiendo de qué políticas se realice. Entonces, es muy interesante el tema que estás planteando, Douglas, y por supuesto, para nosotros fijar una posición, primero tenemos que saber qué es la desclasificación, ¿no? Partiremos de eso. Y una vez que, bueno, la gente entienda este tema de la desclasificación de la coca, de la lista de estupefacientes, la gran pregunta es, ¿cuál de las cocas? ¿La que se produce en el Chapare o la que se produce en los yungas? ¿Cuál tiene las características que necesitamos los bolivianos para poder, qué sé yo, industrializar la coca con fines de exportación? Porque la otra no sé si sirva, digamos, porque también hay que cumplir ciertos estándares de calidad entre una y otra hoja de coca. Mira, Douglas, realmente tienes un nivel de análisis bastante profundo y le estás achuntando en el clavo. Cuando hablamos de desclasificación, hay dos tipos de hoja de coca. Una que se genera en los yungas de bandiola, que es la tradicional, y hay otro tipo de hoja de coca que se siembra en el Chapare, se puede sembrar en cualquier otra parte. Dentro de la desclasificación va a tener que haber una pelea por cuál de estas dos variedades debe ser la que se desclasifique o la legal. Y finalmente tenemos que también hacer todo un análisis toxicológico sobre el grado de daño que causa, por ejemplo, la cocaína para poder separar de la hoja de coca y de la cocaína. Eso significa todo un estudio, eso significa desarrollo de conocimiento académico, científico, la elaboración no solo de libros, sino también de investigaciones documentadas, certificadas, y eso es entrar a otro plano. Por eso creo que esa es la razón por la cual Choquehuanca decidió mantener clandestina esta discusión a nivel internacional, esta iniciativa del gobierno, pero nosotros bolivianos tenemos que tener la capacidad de aperturarnos a ese debate, porque siempre vamos a salir ganando cuando tenemos de nuestro lado además los argumentos y la verdad, ¿no? Entonces, muy importante lo que se viene. Yo creo que esto sí va a ser un tema bomba en el próximo gobierno. Puede que haya rechazos de todo lado. Fíjate que Evo Morales o los del Chapare no han abierto su boca sobre el tema de la desclasificación. Y termino ratificando lo que tú dices. ¿Quiénes están apoyando a Evo Morales? Los productores del Chapare. ¿Quiénes están apoyando a Andrónico? Los de las zonas marginales, Yapacaní, ¿no? ¿Y quiénes están pues, en el narcotráfico, trabajando para el narcotráfico? Ambos sectores. Entonces es muy interesante. Veremos ahora qué candidato. Otro tema que también tiene que entrar en la discusión, Manuel, y ya para finalizar nada más, es el tema este de desclasificando la hoja de coca de la lista de estupefacientes. ¿Seguirá siendo negocio para algunos el tema del narcotráfico? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Porque desclasificada, todo lo prohibido es lo deseado, dicen, ¿no? Los psicólogos. Claro. Lo prohibido tiene valor, ¿no? Una vez que deje de ser prohibido, puede que el precio de la hoja de coca se vaya al piso porque se va a poder plantar en el Brasil. Por ponerte un ejemplo, que tiene una zona adecuada, digamos, para estos cultivos, amplia, masiva, ¿no? Entonces, Ecuador, Perú, sin ir lejos, ¿no? Un avance mucho más fuerte que lo que ha habido en Bolivia.
Sí, Guatemala, Honduras, son zonas tropicales, muy cerca del Ecuador, con abundantes lluvias, es decir, puede Claro. cambiar radicalmente El panorama podría cambiar tremendamente, porque hay algunas regiones como en otros, bueno, Ecuador, Perú, que tranquilamente podrían darle una mejor atención a los productores de la hoja de coca una vez que sea permitido. Bueno, hay mucho de qué hablar de este tema. De todas maneras, en este instante, damas y caballeros, es prohibido, está controlado, está dentro de la lista, y esto ha hecho de que Bolivia sea un narcoestado, protegiendo el propio estado a esta ilegalidad en gran parte del país. Manuel Morales con nosotros el día de hoy. Un abrazo, Manuel, que tengas una muy bonita semana. Quiero agradecerles y decirles, ¿no?, que tenemos a la venta los 3 libros, Coca más Cocaína, un segundito, Tomografía del Estado Narco y Narcovínculos. Para las personas que quieran adquirirlo, tienen mi nombre en Facebook, pueden hacer el contacto. Les estaré viendo estos libros. Muchas gracias. ¿Me puedes mostrar la primera portada del primer libro, Coca más Cocaína? Sí, este es. Mira qué buen diseño has hecho, porque subliminalmente ligas a la política con la cocaína. Coca más cocaína. Parecen 3 cosas completamente diferentes. Este es el segundo. Narcovínculo, más explícito, con tapa azul. Y fíjate ahí los personajes, ¿no? Hay policías, hay cholitas, ¿no? Hay de todo un poco. Que es la tomografía del Estado Narco. Con eso está completa la trilogía.